Vas rumbo a la oficina o a una reunión familiar y sabes que ya te está esperando alguien que no te agrada mucho. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo te enfrentas a esa situación? Mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito. Mi nombre es Conchita Torres, @siconchi. Yo soy Ana Patricia Escobar, @Psico del Éxito, y esto es Ni lo tuyo. Ni lo nuestro. Nosotros sí nos saludamos cuando vamos acá a la grabación. ¿Cómo están? No es Bien, como lo que súper dijiste. bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado su día? Muy bien. ¿Sí? Todo bien. Excelente. Oye, Conchi, pero ¿cómo se saca una Bien, conversación bien, Oye, contigo? sí. ¿Cómo no? Sí, Conchi, ¿cómo están las cosas? Todo bien, todo ¿Y bien. cómo te sientes? Bien. ¿Y alguna ¿Por qué novedad? vamos a hablar de las personas parcas y que hablan poco? Mm. No vamos a hablar de eso. No. Pero Conchita, ¿Qué de será? verdad. ¿Qué será? No, Pero pues, es una Conchita, conversación. Pero si estoy bien, todo normal, tranquilo. Bueno, está Te bien. voy a seguir respondiendo bien. Y todo bien. Aquí bien. Ok, muy diferente a lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a Personas hablar que no de- son tan bien. No, dilo con todas sus letras. Dilo con todas sus letras, Coffee. Esto Vamos a puede hablar. sonar fuerte, pero vamos a hablar de las personas tóxicas. Sí, señor. Vamos a hablar de las personas tóxicas, un tema que algunas personas nos han pedido, nos comentaron, bueno, quizás es una palabra que suena fuerte, puede ser un tema incluso que a muchos les resalte, muchos lo vivamos, incluso nosotros mismos lo conversábamos antes de este episodio, seguramente hemos tenido comportamientos tóxicos en algún momento, pero todo comienza por definir qué es una persona tóxica. Chicas, para ustedes, ¿qué es una persona tóxica en el día a día? ¿Qué tiene que tener esa persona? ¿O qué características? ¿O qué hace? ¿Qué no hace? Que a ustedes les parezca como tóxica. Para mí tiene que ser una persona muy negativista y que tiene comportamientos que puedan afectar a otros. ¿Qué es una persona negativa? Negativa, que vea siempre lo malo de las situaciones. Ok, está bien. Era para decir, teníamos la misma definición en nuestro diccionario personal. ¿Qué tiene que tener para ti, Ana Patricia, @Psico del Éxito? Una persona que tóxica. no se siente bien y no sabe canalizar ese malestar y de alguna forma tiene que afectar a los demás debido a su propio proceso que no lo sabe canalizar. Entonces una persona que esté frustrada, malhumorada, no se sienta a gusto con lo que es, con lo que tiene y no sabe direccionar eso o no sabe dirigir eso, por eso no puede pasar a cualquier persona. Ajá. Pero la diferencia es cuando no lo sé dirigir y entonces empiezo a afectar a los que están alrededor. Y me justifico, me victimizo. Yo creo que en mi caso la definición tiene que ver justamente, porque todos podemos pasar por momentos de depresión, de frustración, de rabia, de molestia, sí, o sea, de una cantidad de cosas. El tema es que yo creo que para mí el tema de esa toxicidad, si se quiere ver así, es cuando empiezo a afectar a otros y empieza a ser como una onda expansiva no tan agradable para la gente que está a mi alrededor. Ahí es donde yo empiezo a considerar que tengo a mi lado una persona tóxica. Y sobre todo, además, si es algo recurrente. O sea, como que yo Claro. pienso en que voy a ver a esa persona, que fue la intro de este capítulo, y ya es como, No. esta persona ya tiene su comportamiento particular, dice ciertas cosas que a mí no me agradan, ¿cómo voy a lidiar? Pregunto si en ese cumpleaños va a estar esa persona. Entonces yo ya empiezo a visualizar cómo va a ser Y ese... sí, el cumpleaños es esa de esa previa. persona y tú dices, ahora cómo Ay, hacemos. no, qué desagradable. Qué desagradable las personas tóxicas. Y el detalle es cuando la misma persona no lo logra percibir, no se da cuenta de eso, cree que su comportamiento está bien porque está justificado por su propio malestar y no logra comprender por qué el rechazo de los otros, por qué la evasiva de los demás, ahí se complica la cosa. Sí, a Bueno, veces porque- se empoderan también de eso. Como Bueno, que yo me claro. siento bien siendo desplazado, porque soy de alguna manera importante. Bueno, porque además hay algo que sucede en estos círculos, como en cualquier círculo, y es que yo me rodeo de personas que se parecen a mí normalmente. Entonces, es altamente probable que esa persona tenga otras personas a su alrededor que tengan los mismos comportamientos, por eso él no se ve diferente. El tema es Exacto. cuando lo sacas de ese contexto natural y lo colocas en un espacio donde quizás la conversación es otra, el enfoque ante la vida es otra, la manera de ver las cosas es otra, entonces esa persona se ve como un outlier, como una persona que destaca, pero
no hace sentir tan cómodo al resto, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier grupo, círculo, trabajo, pudiésemos hablar que a veces se manifiestan personas tóxicas. Siempre hay uno cerca de usted. Siempre hay uno. En cada esquina. Es como un mini market. Y si no sabes quién está cerca de ti, la persona tóxica Eres tú. Y te lo supiste en este podcast, porque es un podcast informativo que te orienta. Sí, estábamos hablando justamente de eso. Todos hemos tenido en algún momento algunas conductas tóxicas. Eso es bueno comenzar por allí. Y yo creo que particularmente, a ver, voy a dar mi caso. Mira, una vez en el colegio, estamos hablando de 5º año de bachillerato, En el año 72. en el año 1600, 2 buenos amigos se pelearon y yo tomé partida en el bando de uno. Y de alguna forma empecé a hablar mal del otro. Porque estaba, o sea, digamos, cada vez que me preguntaban, yo daba mis justificaciones de por qué me había visto. Y en ese momento empecé a lanzar hacia el otro lado. Hoy en día, gracias a Dios, soy muy buenos amigos, o sea, de mis mejores amigos, ambos. Pero en ese momento de adolescencia, etcétera, evidentemente uno tiene a juzgar más rápido, quieres sentirte parte de un grupo, por supuesto. no te quieres ver fuera y Exacto. uno empieza a... Es que incluso en la adolescencia, tener yo me esas atrevería a actitudes. decir que si en la adolescencia o en la infancia ni siquiera son actitudes tóxicas, son actitudes propias de todo un proceso de falta de maduración, falta de Exacto. conciencia, falta de no saber cómo estoy afectando al otro. O sea, estás muy limitado a nivel cerebral, obviamente, entre otros elementos, como para decir, lo está haciendo con un conocimiento claro. No, un adolescente ni siquiera se ha terminado de formar lo que tiene que ver con su área frontal en el cerebro, que es la que te permite hacer los juicios, la toma de decisiones, tener el nivel de conciencia para saber cómo estoy afectando al otro. Entonces, de pronto, es mi percepción, Sí. no necesariamente son conductas tóxicas porque es producto también de la inmadurez del proceso. Ujú. Y de estás las experimentando, hormonas, y estás experimentando tu todo propio lo que es la, comportamiento. exacto, la dinámica social, cómo interactúas con el otro, pero igual estuvo mal que hicieras eso. Sí. Intenté Todos justificarte, pero tenemos al final esa me di actitud, cuenta. así como entre infancia y adolescencia. Exactamente, aunque Conchi y yo no, siempre fuimos muy comedidas, recatadas. muy recatadas. Sí. Es más, yo fui monaguilla, ¿qué te pasa? O sea, como una monaguilla en su adolescencia va a hacer algo tóxico. Imagínate como golpearle a alguien. ¿A quién se le ocurre? Como golpear a alguien. Oye, pero Conchi es una tumba abierta. Yo le acabo de confesar algo. Esto lo vamos a contar en el Patreon. Patreon, tenemos que contarlo en el Esta Patreon. historia. Nadie ha golpeado a nadie. Lo que- Estoy diciendo, ¿a quién se le ocurre? Salió así como un comentario al aire. ¿A quién Como se le algo ocurre? espontáneo, fugaz. La gente tóxica. La gente Eso fue tóxica. tóxico lo que acaba de hacer Conchi. Una Yo a veces confesión soy que le hice antes de empezar la Conchi grabación. tiene sus momentos en que inyecta toxicidad. Y lo hace con esa carita dulce, con la misma cara dulce que están viendo en este momento. Ya. Yo estaba contando también que en la infancia fui súper manipuladora y me fui como 7 veces de mi casa a donde la vecina. Pero ¿cómo hacías eso, Conchi? ¿Qué pasaba? Cuéntanos eso. ¿Qué Yo no pasaba? quería hacer algo, por ejemplo, nos íbamos de viaje y yo no quería ir. Y yo hacía mi maleta y yo no me voy. Y mi mamá, bueno, váyase. Y yo no voy. Y me iba donde la vecina y a las 2 horas estaba en mi casa de nuevo y por supuesto tenía que hacer. Era como ese momento de me voy de la casa. Exacto, no, y me molestaba. Y una vez llegué y le dije a mi mamá, tú no me quieres, no me fuiste a buscar. O sea, la manipulación. O sea, el guión que te envié por correo decía, yo salgo. Y lo interesante, yo me imagino a Conchi saliendo con su maleta, nadie le hacía me fui, caso. Empoderada. me fui. Y ella narrando el proceso por si acaso la gente no lo estaba viendo. Me estoy yendo, ya voy por la sala, llevo mi maletita o mi bolsita con mi ropa Y no me pienso y detener. no pienso detenerme y tratando de abrir la puerta muy despacio, dándole... Así fue, de verdad. Sí. Y una vez hice esa estupidez y salí con un bolsito que tenía como en mi casa, como una cabita, y metí ahí 4 cosas. Le dije a mi mamá, me voy, era como un día de semana, y llegué hasta la esquina. Pero una cabita, Cofi. Eso fue tipo Para que Chavo no del se le 8. caliente la Era como el Chavo del Yo 8. era más que tú, voy a agarrar una cabita, me lo voy a agarrar una bolsa de basura Claro. porque bueno, una cabita, una lata de atún. Ni siquiera me llevé comida. Y lo Oye, peor es que qué estuve 2 mal plan. horas fuera, Ajá. literalmente en la esquina, pasando sol. Sin teléfono. No, ¿Qué obviamente no hacías? existía nada de ¿Qué celular. hacías? Y llegó mi papá a almorzar a la casa y ¿qué haces tú aquí? Y yo, no, es que me fui de la casa. Con ese drama. Sí, con ese Me drama. fui. Sí, mi papá es que, o sea, ven acá, montate en el carro y vámonos, o sea, a la tontería y O vámonos. sea, tengo hambre, vámonos. Mira, la gente tóxica muchas veces se habla de, primero, características de la gente tóxica, ya lo vamos a Ajá. ver. Y quizás una de las grandes recomendaciones populares que puede uno encontrar es que, bueno, aléjate de la gente tóxica, ¿no?
Sobre todo porque además comenzamos por definir que cada quien tiene su Toxicidad. diccionario de... Sus cositas. Sus cositas, pero además para ti, lo mismo que para ti es una persona tóxica, no necesariamente es lo mismo para mí. Entonces Claro. cada quien tiene su nivel de tolerancia frente a diferentes comportamientos. Una vez que los identifico, muchas veces se dice, bueno, aléjate de esa gente, ¿sí? O sea, preferiblemente no estar. Y yo, claro, evidentemente uno trata de... Yo soy muy partidario de ese, entre comillas, consejo. Ahora, a veces que tú no te puedes separar tanto de esa persona. A veces es una persona que trabaja contigo literalmente en el puesto al lado, o es tu jefe, o es tu, no sé, tu suegro, tu suegra, o es tu mamá. O sea, gente realmente de un primo que tú ves cercano, gente que está todo el tiempo allí en ese círculo, que no es que tú lo vas a dejar de ver. Entonces, yo creo que también en algún momento de este podcast vamos a conversar de cómo ustedes abordan cuando tienen alguna presencia cercana a este... Lo primero, tenga una gavita cerca de usted. como La va a chao. necesitar. La presencia. La presencia. Eso suena Hashtag. como película de terror. Sí. Si hay una presencia. Mira un comentario en tu de casa. gente tóxica, típico comentario de Ajá. gente tóxica. Y esto es caso real. Una amiga se le enferma a la mamá. Va y le dice a su jefe que tiene un tema y que Ujú. se tiene que ausentar. Y le dice, mira, a mi mamá le diagnosticaron esto. Y el jefe que, sí, de eso se murió mi papá. Wow. Comentario tóxico. Malo. Cero Poco empático. empático. Cero empático. Poco empático. Ojo, el jefe igual tenía otros comportamientos más allá de ese comentario. Claro. Pero cero empatía en ese momento. Entonces, yo creo que para mí, y es una forma de identificarlo, es cuando, por ejemplo, y lo identifico ya muy rápido, cuando alguien, por ejemplo, tú le cuentas algo y esa persona no te deja hablar porque tiene un cuento mejor o peor que el tuyo. No, Ella pero espérate. siempre está- Déjame decirte algo que es peor que lo que tú estás Es diciendo. así, claro. Yo conozco gente más tóxica que la que tú estás diciendo. Claro. Esto es tóxico. Esto es tóxico. Es horrible. Justamente. Es horrible. ¿Verdad me que- desespera. Y uno viene con su, Desespera. y uno viene con su cajita de drama, mira lo que me pasó, y el otro dice, tu cajita es nada. Y te No, saca a mí la me caja pasó y XL yo, de drama. ok, no te digo nada ya. No eres la persona. Y además, siendo tú quien está de alguna forma, vamos a sacar que no estés en un contexto de víctima, sino que genuinamente comunicando algo que te está pasando, quitando ese espacio de víctima. Y la otra persona se convierte en el protagonista de la historia. Ujú. Y que no, pero eso no, imagínate tú, a mí me pasó eso, pero entonces mi mamá se enfermó el triple y entonces yo tuve que salir a la clínica y entonces yo me fracturé en el camino y tú dices, bueno, se convirtió en el protagonista de la historia. Termina siendo él la persona que Es tú tienes casi horrible. que consolar. Pero es lo que dices tú, de pronto la falta de empatía, el no saber escuchar, y la persona de pronto ni siquiera lo hace con mala intención, está dentro, sumergida en su propia dinámica que no logra ver el impacto que tiene en el otro. Y si lo ve, a veces no le interesa. O quiere simplemente. ser el centro de atención siempre, y no se da Exactamente. cuenta. Y puede atropellarse al que se consiga y No le importa. importa o no, o lo está consciente o no de eso. Todos conocemos gente así. También en el mismo punto de la salud y que tú le dices, ¿sabes qué? Me tengo que ir a ver porque me salió una manchita aquí y que anda a verte porque eso Eso es seguro es cáncer. O a mí me pasó y a un amigo le pasó que es cáncer. ¿Qué es eso? Pero fue una Pero manchita. hay gente que yo de verdad, honestamente, yo siento que es un músculo que tienen profundamente entrenado. Es como, Claro. sí, Sí. ya eso lo tienen tan entrenado que lo primero que les sale verbalizar es la parte del peor escenario. Lo negativo. En Lo ese- negativo. Es como la lo gente negativo. que de pronto tiene este nivel de reactividad súper alto y tú puedes hacer un comentario e inmediatamente su respuesta es, ¿lo estás diciendo por mí? Y tú, Ah, "Oye, sí. mira, Se lo toman realmente, personal. No, no eras tú. realmente no era, o sea, No era para ti. No, para nada. El mundo Pero no si tú lo gira Pero quieres alrededor. tomar- dices tú, ya esos caminitos neurales están súper conectados y fortalecidos para reacciona o para tomar el protagonismo en esta situación o para disparar todas las alarmas de peligro y asusta al otro. O sea, están funcionando constantemente desde allí. Ujú. Complicado. Es Gente, chido. chicas, sin decir nombres, tienen personas ahorita tóxicas a su alrededor que ustedes puedan más o menos identificar. Llámese cliente, llámese familia, llámese amigos, llámese gente que te conoces hace tiempo y bueno, por una u otra razón queda cerca de ustedes. La pregunta también es para ti, que nos estás escuchando o nos estás viendo. ¿Hay gente tóxica a tu alrededor? ¿Cómo lidias con la gente que está a tu alrededor que puedes tú considerar que es una persona tóxica? Pero voy a darle una vuelta. Ajá. Por Veamos. favor. ¿Quién? Vamos a pensarlo. Sí. Vamos, sí, no, obviamente no lo tienen que decir, bueno, después lo dicen, pero vamos a pensar en alguien que sea lo opuesto a alguien tóxico. Todo Alguien- lo contrario. Como alguien intóxico. Exacto. No, siempre tóxico, gente intóxico. Exacto. ¿Qué es eso, vale?
No, pero puede ser alguien como inspirador, pues no sé, Sí, por alguien que supuesto. te nutre, alguien Alguien que tiene como optimista, característica. Alguien optimista, alguien que le gusta ayudar al otro, alguien que maneje mucha nobleza. Se me acabaron los términos. Yo ¿Pueden creo, seguir ustedes? yo creo que alguien que, por ejemplo, te tranquiliza frente a una cosa Que que te uno ve como, tranquiliza. como una cosa como grave. Y Es te- te da todo lo paz. contrario, es todo lo contrario, es la persona dada al otro. El tóxico está Pero sumergido en su desde la propio malestar manera muy y genuina. este está dado a servir al otro, a ayudar al otro, A potenciarte. a potenciar al otro, como nosotros. Exacto, nosotros hacemos eso con usted. A mí me angustia cuando Ana Patricia hace este tipo de afirmaciones, porque la gente que no ve el gesto, que nos está escuchando solamente dirá, coño, esta chama Es me va- Es que hay mucho broma, sarcasmo. tienes razón. Yo, de verdad que mi sarcasmo es crónico, disculpen. No me quiero no, disculpar por solamente eso. lo digo por ti. ¿no? Pero yo Está creo que bien, se Con Chiquillo no escucha, tenemos ese problema. se No. escucha el tono de voz, que es distinto. Pero no, por si acaso, hay personas que son más literales y escucharán, tienen razón, y que eso fue un momento de broma. Necesito unos subtítulos visuales y unos subtítulos auditivos cuando yo haga esas cosas. Para que Vamos a la tocar el gente... timbre cuando hagas un sarcasmo. Momento sarcástico, y esto va a ser acá. Sí, Ojo, pero ya va. la recepción del hotel. Está bien que sea un poco sarcástico, pero yo siento que nosotros tres tenemos como esa característica en común. Claro, O ya sea, la que gente nos conoce. nos gusta la gente nos potenciar conoce. el otro, no estamos viéndole todos los defectos ni lo malo, sino todo lo contrario. Mira, desde lo que nosotros por naturaleza nos dedicamos, cada quien, básica, y lo decíamos en el primer capítulo, a nosotros genuinamente nos importan las personas. Que no, obviamente, esto no es el podcast, este podcast está lejos de ser perfecto, al igual que nosotros, por eso esto no es ni lo tuyo ni lo nuestro. Lo que sí nosotros procuramos en este espacio es brindar la mayor cantidad de información de cosas que a veces suenan complejas, pero que tratamos de simplificarlas desde el argot, desde la cotidianidad y, como dice Conchi, desde las personalidades de cada uno. Y yo creo que eso es lo que, por lo que ustedes mismos nos dicen, creo que al final uno termina conociendo más, porque es algo interesante. Yo posteo algo en Instagram, tú posteas algo en Instagram, tú tienes tu estilo, y son pocos segundos que uno tiene para decir algo. Y aquí estamos hablando por 30, 40 minutos, y es muy difícil no ser uno. Sí. Y tampoco es nuestra pretensión en ningún momento, pero aquí realmente la gente nos conoce. Ujú. Entonces, bueno, Nos aquí conocen con nuestras Yo cositas. creo que nuestras demasiado, más cositas. bien, nos conocen mucho. voy con Ajá. algunas características de personas tóxicas. Súper. Entonces, eso te va a permitir a ti, que nos estás escuchando y viendo, quizás identificar. No necesariamente una persona tiene todo lo que vamos a decir. Nuevamente, yo particularmente pienso que es la relevancia que tú le das a eso que vamos a mencionar. Para ti, por ejemplo, el primer elemento, personas egocéntricas. Si tú tienes una persona egocéntrica a tu alrededor, una persona que, mira, y aquí básicamente a qué se refiere esta parte. El primero de los rasgos para detectar una persona tóxica: hablan continuamente en exceso de sí mismo. Son el centro de toda atención, son el agujero negro donde todo se dirige, el epicentro que insiste en ser Oye, el alimentado, agujero atendido, negro. Eso se escuchó. tendido en cuenta, hasta venerado. Entonces es gente que se siente el centro del El mundo. agujero negro. Ay, Nunca lo he escuchado. Eso es feo. Ahí viene el agujero Ay, qué negro. agujero negro. Ahí Aquí llegó es, el donde agujero negro. aquí es donde en estos capítulos nacen nuestros famosos hashtags. No seas agujero negro. Hashtag no seas agujero negro. Hashtag aléjate del agujero negro. Entonces, gente egocentrista. Ahora, chicos, No ustedes puedo que con ustedes. Tú sigue, manejan Conchi, puedo tú con sigue. Tú ustedes. sigue, nosotros estamos aquí trabajando por ti. No te preocupes, te esperamos. una psicóloga, una psicoterapeuta, que me Sí. dicen que a veces mucha gente le tira demasiada tierra al ego. Uy, El ego es sí. necesario, el ego no es necesario, existe o no existe. El ego es humano, es como existe. hablar de los Ah. riñones, de los pulmones. No podemos decir, no, tener pulmones es Sí, malo. existe, pero hay que controlarlo. Obvio, hay que regularlo, pero el ego es necesario. Incluso cuando vas a una presentación, a una entrevista de trabajo, el ego te ayuda mucho porque obviamente vas a presentarte desde tus habilidades, de lo que sabes hacer, y es necesario en ese instante. Hay momentos donde el ego tiene su función y lo que dice Conchi, hay que saber es regularlo. Exactamente. Además, Pero yo cuando creo veo que que el se ego- exacerbe, ahora empieza la complicación. Y el ego busca de alguna forma proteger esa identidad que hemos construido durante Claro. tanto tiempo, que no se vulnere eso. Y Ujú. por eso es que el ego, bueno, está presente, no es ni bueno ni malo, simplemente es Es- un constructo, es. es algo que tiene que estar. El ego es. Entonces, segunda característica, tienen una visión pesimista de las cosas. Yo creo que esta es las cosas que yo más identifico, más rápido y que quizás menos tolero, Yo también. o que me afecta más, ¿sí? Yo no soporto esta eso. cosa de, mira, no, esto no va a funcionar,
no, la verdad que yo creo que si te asocias con esta persona, ojo con... No tiene que ver con el consejo. El pesimismo lo veo mucho en estas personas con que están viendo un resultado final bastante, entre comillas, catastrófico. Yo los llamo los pinchaglobos. Tú vienes con tus globos, Ajá. voy a hacer esto, voy a hacer Rompesueños, y ellos, total. Sí. Total. esto no va a funcionar, esto te va a salir mal, ya yo una vez lo intenté, tengo un amigo que lo hizo incluso con más recursos que tú y no va a funcionar, y te explotan todos los globitos. Yo soy rebelde Bueno, pero yo- para esa gente. Yo creo que es Totalmente, interesante. a mí mientras más me dicen, No puedo hacerlo, lo hago. voy. Y esa es una actitud que tiene que ver mucho con, nuevamente, también con el músculo que uno tiene entrenado frente a esos rompeglobos. Ahora, ¿cómo le decimos a las personas que nos están escuchando realmente que pueden tener a alguien a su alrededor que sea un rompeglobos? O si ellos pinchaglobo. mismos Tú le dices son un rompeglobos. pinchaglobo. Yo le digo Pinchaglobos, que de es repente bastante... alguien pinchaglobos no está escuchando y está guardando en este momento la Claro. agujita. Es con que hay está gente pinchando. que es muy preventiva, que es diferente. Hay personas que te Bueno, dan opciones claro. preventivamente, en el caso generalmente de los papás de uno. O sea, Exacto. Yo creo que ahí es donde Haz uno esto, diferencia lo otro. mucho lo que es el pensamiento crítico de alguien, el ver como, oye, cuidado con esto, alerta con, qué Exacto. pasa si... Preventivo. O cómo vas a manejar esta situación. Claro. Más Al no hecho de que decirte, negativo. mira, claro, el pesimista es... Y No, además te tiene va que a ver salir mal. con la Y recurrencia. peor que te lo porque dice. cuando el pesimista tú le estás contando, ya te empieza a decir, No. Claro. él sigue hablando. El y ya lenguaje cuando corporal, el lenguaje todo. corporal, su cara ya está negando todo. Y te dice, sí, cuéntame, pero ya, y haciéndote, para los que nos están escuchando, ese gesto de negación de, eso va mal. Tú Sí. termíname de contar, pero yo te voy a O decir por qué terminan no. de manera despectiva, como Exacto. ¿cómo se le ocurre a esta persona Como hacer si esto? yo Y uno fuera- se siente como así, ya, Como Heidi. está bien, Me está sentí mal. así inocente como Heidi, creando un negocio. Entonces yo No, creo que yo huyo de esa gente. ese resultado final de esa gente, yo lo... Ahora, hay algo que también a mí me ha pasado, y es que con la gente que uno puede, todos quizás tenemos a alguien que puede estar en este perfil, y yo me he dado cuenta que cuando también te conocen a ti, saben con quién, a quién pueden vulnerar o con quién Exacto. se pueden poner en una posición u otra. Entonces yo tengo gente que yo sé que en otros entornos son mucho más, entre comillas, tóxicas que cuando están conmigo, porque saben que conmigo No funciona. yo tengo un límite, no desde lo agresivo ni nada, sino desde mi retórica, desde lo que yo hablo, desde cómo me comunico, desde las palabras que uso. Y yo creo que eso también la otra persona lo termina percibiendo y cambia un poco el enfoque. O se retira. O se Se retira. retira. O sea, De no va a hecho, yo luchar siempre contra... Porque somos contra una el, pared. el público más fastidioso para la gente tóxica. O sea, Sí. somos el peor público. Si son negativos, no. Con nosotros, no. Ahora, tampoco yo, todo, ay, no, es que todo increíble, es que porque tiene que ver, yo incluso creo que a veces, y eso tiene que ver mucho con lo que hacemos, a la gente puede tener una percepción de que uno es mucho más extrovertido y que hablas todo el tiempo wow y siempre estás como en un nivel altísimo y de repente cuando te ven en vivo, uno No. es, Uno es bueno, uno, uno es uno es uno. uno. Y no siempre tienes que estar con la energía elevada. Y eso no significa que estés ni de mal humor, ni que te molesta a la gente, sino que uno está en su espacio normal, donde obviamente, por ejemplo, aquí en la cámara estamos aquí, o sea, tenemos una energía particular. Y que muchas, no sé, me fui por las ramas y ya no sé ni qué decir. Pero lo que quiero decir, Estamos Volvemos, hablando de las volvamos al personas foco. pesimistas. También en las redes lo que sí sociales quiero se ve decir, muchísimo. claro, ya va, Los para pasar al haters, punto, Yo para creo quedarme que como te un iba loco. a- Ajá. Bueno, ya como loco quedamos, Ya pero estás como Porque loco. siempre haz nos el vamos, intento. nos vamos ahí por las haz ramas. el intento. Lo que sí quiero cerrar es que a pesar de que uno tiene como un rol, por lo que mucha gente conoce de uno, en el día a día uno tiene quizás una energía más estable, que a veces se puede confundir. Hay con algo de algo- estabilidad en nosotros. A Somos veces, súper estables. durante el día, de repente aparece algo de estabilidad. Tercer elemento, hemos Ujú. mencionado egocéntricas, tienen una visión pesimista de las cosas Ujú. y asumen muchas veces el rol de víctima. De víctimas. Modo víctima. No, qué horrible la gente. Bueno, yo creo que todas las mujeres en algún momento hemos sido... Ay, te Ay, estoy los con el hombres género. también, los hombres Las hombres también. Ay, sí. claro que sí. Dígame cuando se enferman. Ay, ¿qué les pasa? Familia, reúnase. Y yo, no, mira, es una gripe nada más lo que te dio. Traigan dio el la culo. Cálmate. A mí me dio la semana ya te pasada tomaste y la te sopa vi. y seguí trabajando. Tú tienes 3 días ya de reposo, de Yo soy licencia. así. Todos los hombres son Todos así. son así. Cuando los van a inyectar y cuando les da gripe, es familia, reúnense, mi No, última palabra. te voy a Es decir una una gripe.
Ajá. ¿Cómo eres tú con las agujas, con las inyecciones? No, te voy a decir, yo mientras, o sea, si a mí me recomiendan algo, llámese un remedio que sepa mal, una pastilla que sea terrible, una cosa, un tratamiento o una inyección, yo eso rápido, o sea, salgamos eso rápido. Ok. Pero valiente. Siempre, Pero no, si te muy enfermas. valiente, pero en el Sí. proceso, Ay, vi- con víctima fiebre. total. Pero ya va, pero Víctima. si reúnes a la familia cuando te da la gripe, hijos, Llamo al cura, reúnanse. le digo, Que señor, mamá, denme los mi santos última óleos. muela. El cura, Llamo al ya. cura de la familia y le digo, señor, aquí dame Claro. la bendición, porque Sí. hasta aquí llegué. Vayan llamando a los del cementerio, la parcela se usa esta semana. Así. Pero sí soy como... Y es solo un resfriado. Pero bueno, nuevamente, ese espacio que... Pero mucha es gente puede momentáneo, vivirlo. no es Claro. permanente. Ah, claro. Ya las personas tóxicas son todo el tiempo víctimas y ya. ¿Cómo puede ser la verbalización de alguien que está en modo víctima frente a cualquier Todo cosa? me sale mal, ¿sabes lo que Claro. te dije que iba a intentar? Y entonces no funcionó, yo creo que es que nunca, no sé, porque mi vida es así. Y tú cuando intentas entrar con algo de optimismo, y más allá de optimismo, incluso realismo, pero mira, tienes esto, puede suceder, no creo, ya todo está mal. Entonces no hay forma de entrarle a De esta persona para que convencerla. pueda cambiar Sí. un poco esa percepción. Yo creo que aquí quizás estamos metiendo algunas, no sé, basado particularmente, me alejo de ustedes para no comprometerlas, pero basado en mi experiencia, una de las cosas que a mí más me ha funcionado es que una vez que lo identifico, es tratar de que esa persona no me arrastre en eso que está viviendo desde el punto de vista emocional. Y allí yo mantengo la distancia entre lo que le puedo brindar, el estado en el que está y si hay un proceso de acompañamiento en el camino. Ahora, que ella me jale hacia allá, eso es lo que yo particularmente cuido bastante. Sí. ¿Usas distanciarte un poco o de repente no dejarte llevar? No necesariamente distanciarte, pero no dejarte llevar. No físicamente ¿Saben que si son necesariamente. amigos, obviamente no en Claro. terapia, no en terapia nunca voy a hacer esto, pero si son mis amigos, yo me pongo el triple de irónica. Es mi mecanismo. No, y claro. me pongo el triple de irónica Sí, y le digo, pobrecito, no, te va a de pasar verdad, todo. de verdad, ni salgas de la casa, porque seguro que si pasa un meteorito que ni siquiera iba a tocar la tierra, va contra ti. Entonces empieza más bien eso para que la persona Para sepa, ver si no la reacciona. estoy como Bueno, viendo, porque pero de ninguna manera. le rompes un poco el patrón en el que está. Claro, Sí, en psicología sí. hay algo Si que se nos vamos a llama... hundir, lo vamos a hundir, pero completo. Así, te ayudo. Mira, en psicología hay un término que se llama locus de control Ujú. y es la manera en cómo nosotros percibimos lo que nos pasa. Las personas que son víctimas generalmente tienen ese locus de control externo. O sea, todo lo que le pasa es producto de las personas que le rodean, de la situación y nunca de ellos Yo mismos. les digo el teflón, porque todas las responsabilidades De las afuera. resbalan y siempre son personas que te dicen, yo te grité porque tú me gritaste. Exacto. Tú sabes que cuando hace calor yo me pongo así. Sabes que Mercurio está retrógrado y como yo soy Piscis, entonces me pasa Pero las cosas. voy a hacerles una pregunta aquí. ¿Qué es algo que ustedes en el día a día les pase? Y fíjate que aquí estás hablando del calor, por ejemplo. Que ustedes les pongan de mal humor. Puedo empezar yo para abrir la ventana. Algo que me ponga de mal Uf. humor. No comer. Ah, No venga, comer. choca la No, hombre, duro. yo me pongo No comer y no dormir. histérica y la pago con todo el mundo. No, yo no puedo comer. Yo El soy no un bebé. comer Yo a soy mí un bebé. me pone grave. Yo soy un Si bebé, tengo hambre- cada 3 horas tengo que comer. Sí. Sí. El sueño, no, como tú dijiste, pero no me afecta Oye, tanto. O sea, no así sí. como para que me ponga de mal humor. Sí, O sea, sí. si me trasnocho, sí. Eso si no duermo, si no como y no troto mis 10 kilómetros diarios. En este momento hay una cara de ironía para quienes me están escuchando. Comenta de ironía. Subtítulos, por favor. Ella no trota, hashtag. Cuarto elemento de la gente que estamos hablando como denominada tóxica, falta de empatía. Eso lo habíamos conversado Sí, en cierta sí, forma. sí. Con el jefe de tu amiga. Son envidiosas también. ¿Cómo detectamos la envidia sin que el otro lo manifieste tan obvio? Pero ¿cómo ven la envidia? ¿Cómo que no entendí? ¿Cómo la evidencias tú en alguien? ¿Cómo que? ¿Cómo la evidencias tú en alguien? ¿Cómo la evidencia? Bueno, yo voy a empezar con la definición que tengo yo de Es envidia. correcto. Yo siento envidia cuando me da rabia por lo que tú tienes Ujú. o eres y tristeza porque yo no lo tengo o ya no lo soy. Exacto. Ajá, ok. Entonces, cuando en lugar de yo ver que si tú eres una persona que ha tenido logros y en lugar de inspirarme con eso y decir, ¿sabes qué? Si lo pueden hacer, yo también lo quiero hacer. Y en lugar de hacerlo desde allí, entonces empiezo a sentir la tristeza porque ustedes lo han logrado y yo no. Y bueno, maneras de manifestarlo hay muchísimas. Claro, hay gente que hace daño. Claro. Le hace daño o afecta al otro simplemente por envidia. Ujú. Yo, por ejemplo, en ese caso de los logros, detecto la envidia cuando, por ejemplo, sobre todo cuando quien lo logró, vamos a llamarlo así, no está presente, se habla del logro de esa persona y hay alguien que dice, bueno, pero es porque él tiene
es porque él vino con ciertas ventajas, Ajá. o porque viene de una Porque tiene familia plata. mejor, o porque tiene plata. Ahí ya rápidamente uno dice, Claro. se empiezan a detectar allí Envidiosa. esas antenitas. Es Es mentiroso. No, es mentiroso, Es pero mentiroso. yo lo acabo de versionar. Ok, Saludos ok. a Enrique Iglesias. Que seguro nos está viendo también. No, él está en Patreon. Ah, él está en Patreon. Sí, él donde está. van a ir todos ustedes y van a escuchar parte. Él paga el plan más alto y ahí Ay, siempre porque conversa con Enrique nosotros Iglesias, y chatea por con favor. nosotros. Sí, por supuesto. Saludos, Henry. No se alegran por los logros de los demás. También, bueno, está muy vinculado con los otros. Yo creo que tiene que ver, bueno, está mira, vinculado con la envidia, con la infelicidad, con la alegría de los demás. No se alegran. La persona con comportamientos tóxicos no compartirá sus alegrías ni te dará aliento en épocas complicadas, por ejemplo. Más bien, Claro, más bien sí, quiere más que tú bien- te hundas más. Claro. Y cuando están estás felices. mal, cuando estás en una mala situación, tiene muchísimo material. Ahí Mm. puede explayar todas esas habilidades que tiene para hacerte sentir mal. Pero básicamente es importante comprender que son procesos de esa persona. Más allá de engancharnos, que obviamente no es agradable cuando una persona está así, pero entender que la persona está muy complicada internamente y está limitada por sus propias complicaciones. Bueno, entonces yo creo que ahí estaríamos hablando de una mirada compasiva frente a esa persona Claro. que está enfrente. Sí. Sí. El tema es que es difícil no engancharse, perdón, cuando son tus familiares. Ah, no, por Cuando supuesto. es y tu aparte pareja, una cuando persona- estás allí. Bueno, pero porque yo creo que ahí es lamentablemente- bueno, si estamos en ese espacio, yo creo que podemos hablar de, qué pasa cuando tienes a alguien bien cerca, Mm. donde tiene alguna una o varias de estas características. Y no, Múdate. bueno, efectivamente, no puedes físicamente alejarte. Además, no te parece a ti que es lo más idóneo. Tú dices, bueno, Claro. ahora, me distancio, hablo, me alejo, trato de que no se me pegue, trato de disminuir el tiempo que estoy con esa persona. Yo soy muy partidario que en algún punto, cuando te está afectando, hay que sentarse con esa persona y dar ejemplos de alguna forma concretos que tú has visto, que a ti particularmente, siempre hablando de ti, te ha parecido que no son apropiados y que puedes tú llegar a un acuerdo con esa persona. O decirle Si esa persona lo simplemente- está viendo, porque es Claro. importante, a lo mejor él no lo Sí, está se da viendo. Por cuenta. eso, y decirle lo que sientes cuando haces esas Ujú. cosas. Nadie te puede discutir lo que sientes, te pueden discutir lo que piensas, pero lo que sientes no. Entonces Jamás. de pronto, mira, cuando tú haces esto, yo me siento de esta forma. Sí. No creo que lo hagas con mala intención, Claro. no creo que lo hagas para hacerme sentir mal, pero no lo sé manejar y lo que entiendo es esto. Podrías dejar de hacerlo, podrías decirlo de otra manera. Me encantaría porque para mí la relación de nosotros es importante, pero siempre hablar de lo que siento yo en lugar de decir, ¿sabes qué? Ayer vi un podcast y eres una persona tóxica, tienes que cambiar. Le van a lanzar un zapatazo si Claro. hace eso. Sí. Bueno, porque nuevamente, y que siempre un poco es la aproximación de nosotros aquí, cuando me veo a mí versus cuando trato de ver al otro. Si esto yo lo estoy viendo, si este podcast yo lo estoy viendo, escuchando, y estoy pensando en otra persona, Ujú. que es el rápido, el instinto que se me activa, bueno, ahí yo digo, perfecto, ¿en qué momento he sido yo persona tóxica y cómo puedo yo apoyar a otro a que salga quizás de esa toxicidad? Porque a lo mejor también es una etapa que está viviendo alguien puntual. Claro. Y que uno puede acompañarlo sin sumergirse en el camino para que no te jale justamente, pero para ayudarlo a sortear ese Y ver instante, si esa etapa. necesita, y ver si Claro. recibe la ayuda también. Puede suceder. Sí, bueno, y ojo, uno a veces no tiene todas las herramientas. Claro. A lo mejor hay que remitirlo Bueno, a Conchi, otra yo persona. sí. Nosotras tratamos esas cosas, trabajamos con eso precisamente. No, yo cuando hago estos acompañamientos con la gente, igual, sobre todo en las empresas, cuando me dicen, por ejemplo, no, es que tengo que hacer una desvinculación, porque esta persona tiene esto Claro. y esto. Yo siempre digo, voltéate y ve qué puede estar él pensando también de ti. Porque nuevamente, siempre el ojo, y lo comentaba en un post hace poco, el ojo es el único órgano humano imperfecto porque nunca mira hacia adentro. Nos cuesta muchísimo ver qué es lo que está de tóxico en mí o Ujú. que siempre estoy viendo qué es lo que el otro no me está aportando, me está restando en el día a día. Bueno, ¿cómo vamos aquí? Yo creo, no sé. ¿Le vamos dando cierre a esto? Le vamos dando Yo creo. cierre porque Y ya le damos vamos- continuidad. Y le damos continuidad en Patreon para la gente que se nos queda, porque tenemos aquí tipos de personas tóxicas y un pequeño abordaje de qué hacer con las personas, sobre todo cuando sabes que la vas a ver antes, durante y después. ¿Qué puedes hacer La al respecto? suegra, el suegro. Ujú. Lo vamos a ver con nuestra gente de Patreon, así que pásense por allá, chequen, y a los que se quedan hasta aquí, por favor, suscríbanse. Gracias por quedarse hasta aquí, los queremos demasiado. Denle follow ahí a su Spotify, déjenos Están un a un clic comentario. de suscribirse. Un Un clic. solo Comentario. clic.
Cuéntenos sus experiencias. Compartan cuando escuchen esto, compartan en las redes y nosotros reposteamos, @ ni lo tuyo ni lo nuestro en Instagram. ¿Y usted, señorita? @siconchi. @psico del éxito. @café del éxito. Gracias por quedarse hasta aquí. Gracias no por ver quién está como persona tóxica en su vida, sino hasta qué punto podemos apoyar a esas personas en el proceso y quizás ver cuando nosotros caemos en algún comportamiento de esta naturaleza. Así Muchísimas es. gracias. Chao, Bye. chicos.